vamos a definir lo que es la torsión o también torque, ¿ya? De manera analógica, ¿ya? Analógica. Nosotros hemos visto hasta el momento todo lo que hemos hecho que es traslación, o la mayoría, lo que hemos hecho que es traslación. Hemos visto el concepto de masa, ¿ya? Hemos visto el concepto de velocidad, voy a poner, ¿ya? Hemos visto el concepto de fuerza, ¿ya? Ahora estamos viendo cosas con rotación, un sólido rígido que rota. Hemos visto que su equivalente es el momento de, no solo inercia, el momento de inercia. La velocidad, hemos visto que tiene un equivalente que es la velocidad angular, ¿ya? Y de la misma manera, la fuerza tiene un equivalente que es el torque. Pues, ¿qué es lo que hacía la fuerza? La fuerza era como la causa del cambio del movimiento o del movimiento, ¿no? Yo aplico una fuerza, ya sea voy a acelerar algo, ya sea voy a frenar algo, estoy cambiando el movimiento, ¿ok? Un movimiento lineal, pongamos ya. El torque tiene la misma función, es la causa de una rotación, ya sea vamos a hacer que algo rote más rápido o vamos a frenar una rotación, ¿ya? Entonces, esto es conceptualmente, y esto es más valioso que entiendan esta parte, ¿ya? Ahora luego, como matemáticamente, ¿cómo plasmamos este concepto? De la siguiente manera. El torque es R, F seno del ángulo. El torque tiene una versión sencilla, ¿ya? La versión sencilla del torque es fuerza por distancia, ¿ya? Parecido al trabajo, pero son dos cosas totalmente diferentes. ¿Se recuerdan que trabajo, una versión sencilla era fuerza por desplazamiento o fuerza por distancia? Acá es lo mismo, pero es un significado totalmente diferente, una distancia totalmente diferente, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos acá eh, ¿cómo se dice? Una tuerca, un engranaje. Y vamos a hacer de cuenta, en un primer tiempo, ¿ya? Si no, mejor haré copiar esto todito, ¿no? Tac. Ya. Tenemos acá la tuerca, ¿ya? Dibujo sencillo, aproximado, descriptivo. Y yo empujo hacia arriba con una fuerza F, ¿ya? Y lo que estoy haciendo rotar, este es mi eje, ¿verdad? Entonces mi eje va a estar acá. Todo está rotando a través de este eje. Todo está dando vueltas a través de este eje, ya sea la herramienta, ya sea la tuerca, va a girar a través del eje O, ¿ya? La distancia, la distancia entre el eje de rotación O y la fuerza F que estoy aplicando, vamos a llamarle D, ¿ya? Entonces, D se le llama brazo de palanca, muchas veces. La distancia entre el eje de rotación y donde aplico la fuerza se llama brazo de palanca. En ese contexto, podemos decir que el torque es la fuerza por el brazo de palanca. ¿Ok? Algo muy diferente a lo que es el trabajo. Fórmula muy parecida, pero totalmente otra cosa. Esta fórmula es correcta solamente si entre la fuerza y la distancia hay 90 grados. Solamente si F es perpendicular a la distancia, al brazo de palanca, que es el caso acá. Vemos que hay esos 90 grados. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta?
Ya. Ahora, este es un caso especial. Caso especial. ¿Cuál es el caso general? El caso general es que el torque es la fuerza que aplicamos. Mentira, mejor va a ser así. Va a ser R, la distancia, una distancia R, por F por el seno del ángulo. ¿Ya? ¿Qué es R? R es lo mismo, ¿ya? R o D siguen siendo brazo de palanca. Es lo mismo. F es la fuerza que aplico. Y acá tengo que añadir el seno del ángulo. ¿Ya? Tengo que añadir el seno del ángulo cuando el ángulo no es 90 grados. Esto es para cualquier ángulo. ¿Qué ángulo es? Acá, por favor, presten atención. Es el ángulo que hay entre la fuerza y R. Acá tengo una F que ya no es hacia arriba, ya no es una F hacia arriba. Va a ser una F en diagonal, ¿ya? R, el brazo de palanca, es un vector. Lo voy a diferenciar acá. R es brazo de palanca también, pero vector. Es un vector que va desde el centro de rotación hasta donde estoy aplicando la fuerza F. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el ángulo? El ángulo es el ángulo que hay entre F y R. Ahora, el ángulo que hay entre F y R no es esto de acá. ¿Ya? Esto, no. Porque para encontrar un ángulo entre dos vectores, tenemos que colocarlos en el mismo comienzo. ¿Ya? En otras palabras, esta R yo lo puedo o lo debo mover de tal manera que ambos comiencen en el mismo lugar. Ambos comienzan en el mismo lugar. Y ahora si digo, ok, ¿cuál es el ángulo que hay entre R y F? Veo claramente que es este de acá. Eso es el ángulo phi. ¿Ya? Entonces el torque es R por F por el seno de phi, cuando phi es cualquier ángulo, no solamente 90 grados como antes. ¿Ya? Y tenemos esa ecuación. Otra manera de ver esta ecuación es la siguiente. Fíjense. Cuando yo aparto F por el seno de phi, esto es F, ¿verdad? Esta F yo la puedo descomponer en esta parte horizontal, que sería F por coseno del ángulo, y en esta parte vertical, que sería F por el seno del ángulo. Entonces, veo que la parte vertical, ¿ya? Que le voy a poner F perpendicular, ¿ya? Es F por el seno del ángulo, ¿ya? En otras palabras, esto sería F, acá se va a mezclar algo, mejor pongámosles F perpendicular, voy a poner ya, perpendicular. F por el seno del ángulo es F perpendicular. ¿A quién? A la distancia, al brazo de palanca, ¿ya? Esto de acá lo voy a borrar porque si no voy a confundir estas cosas un ratito. Acá está haciendo otro enfoque. Tac. Ya, ahora sí. ¿Dónde estábamos? Tac. Ya, como decía, F por el seno del ángulo es F perpendicular, es esta de acá. ¿Perpendicular a quién? Al brazo de palanca. ¿Ok? Entonces, F sería F perpendicular por R. Estaríamos llegando a la misma ecuación. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿el torque qué es? Si tenemos 90 grados, como en este caso, ya, este caso es aparte, lo voy a poner aparte. Esto de acá es un caso aparte especial, ¿ya?
Si tenemos esto, es F por D, es cuando hay 90 grados. Si no hay 90 grados como acá, ¿qué hay que hacer? RF seno del ángulo. O decir, esta F la descompongo en su parte perpendicular y sería F perpendicular por R, el brazo de palanca. Eso como matemáticamente. Y conceptualmente, lo que les he dicho, el torque es la causa, es lo que causa la rotación en los objetos. Igual que la fuerza causa el movimiento lineal, el torque es la causa de la rotación. ¿Dudas, preguntas? Esta primera parte. Ok, ahora. Lo que yo quisiera es... Levanten la mano, por favor, rápidamente. Los que les cuesta un poco el inglés con subtítulos. La anterior vez he preguntado y creo que no había mucha gente, creo, o casi nadie, pero quiero asegurarme. Con subtítulos, por si acaso. ¿A alguien le cuesta seguir algún video en inglés con subtítulos? ¿En inglés? Por si acaso, subtítulos en inglés, no en español. Ya, nadie levanta la mano, entonces estoy suponiendo que todos no tienen mucho problema. Ya, Sergio, un poquito le cuesta, está bien el problema. Sergio, por favor, voy a ir explicando algunas cosas en español, pero si hay algo que no se entiende, por favor, me avisas ya del video. Igual Gael, no se van a quedar callados. Vamos a ver un video corto. Está en inglés, con subtítulos en inglés, pero voy a ir cortando para ir traduciendo algunas cosas importantes al español. Y acá también vamos a complementar qué tiene que ver la regla de la mano derecha que hemos visto en la anterior clase con el torque, porque también entra ahí la regla de la mano derecha, ¿ya? Antes de ver el video, acá se utiliza la regla de la mano derecha para hallar el sentido del torque. En este ejemplo, o en los dos, la rotación, ¿cómo es? La rotación es antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, voy a preguntar a cualquiera, porque esto es importante que sepa. Sergio, la anterior clase hemos visto la regla de la mano derecha, ¿ya? Que te da la dirección, ¿no ves? De las cosas. Lo que habíamos dicho es que tus dedos tienen que rotar en la dirección de la rotación. Tac, 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 tac. Si tú haces rotar en esa dirección, tu pulgar, ¿hacia dónde va, Sergio? No te escuchamos por el caso, Sergio. Ah, Ahora sí, creo que era saliendo de la pantalla, ingeniero. saliendo de la pantalla. Por favor, toditos, así, pero así toditos. Belén, Jocelyn, Brandon, Diego, toditos. Espero que estén haciendo lo que ha hecho Sergio. Mover sus dedos en esta dirección y ver que su pulgar va hacia saliendo la pantalla. No es memorizarse, tienen que hacer eso para que puedan encontrar las direcciones. Entonces, como el torque hace logra este movimiento, el torque como dirección, acá pongamos un poco aparte, la dirección, ¿qué vendría a ser? Sería saliendo la pantalla. ¿Ya? El torque como vector sería su tamaño, ¿ya? El tamaño que calcularíamos con esto, ¿ya? ¿Con qué dirección? Saliendo la pantalla, habíamos dicho que es un redondo con una flecha. Saliendo la pantalla. ¿Ok? O escriben saliendo la pantalla. Como escriben. Otra manera que sería, pues yo digo, mis ejes son, me estoy quedando sin campo, digamos que digo que mis ejes son X, y Z, como que saliendo la pantalla, digamos así, en 3 dimensiones, Z, ¿ya? Entonces, saliendo a la pantalla es Z, entonces acá puedo poner K, ¿ya? ¿Ok? Ahora sí, vamos al video. Va a hablar de la regla de la mano derecha también, con el torque. Sí, 5 minutos, no es mucho, ya. Para complementar lo que hemos visto. ¿Qué es lo que quiero? Compartir pantalla. Continuar.
Ya. Entonces, lo primero que quiero que me digan es que si ven el video y de manera fluida y si se leen los subtítulos, ¿ya? Vamos a darle play. Torque, we ignored. Good morning. When we introduced torque, we ignored its direction. Today, we learn how to identify the direction of torque. Flippin' physics. Class. What handy tool are we going to use to identify the direction of torque, which is the ability of a force to cause an angular acceleration of an object? Ok, les pregunto, ¿se ve el video de manera fluida? ¿Se leen los subtítulos o no? ¿O está borroso? Se ve fluido, pero un poco borroso los subtítulos. Pero legible, digamos. ¿Logras leer? Sí, más o Ya. menos. ¿Los demás? ¿Igual? Se puede leer. Ya. Ok, pues continuamos. Voy a interrumpir a veces para traducir algunas cosas importantes. Direction. Today, we learn how to identify the direction of torque. Flippin' physics. Class. What handy tool are we going to use to identify the direction of torque, which is the ability of a force to cause an angular acceleration of an object? What? Class. Como dijo, el torque es la habilidad de causar una aceleración angular. Y una aceleración angular, ¿qué es lo que hace? Cambia el movimiento. Lo acelera o lo desacelera. What to cause an angular acceleration of an object? What? Class. What handy tool are we going to use? Oh. The right-hand rule. Class. What is step 1 of the right-hand rule? Don't be too cool for the right-hand rule. And step 2? Limber up. Okay, now that we are limber, let's do an example. We have an object with an axis of rotation at its right end, and we are applying a force as you can see in the drawing. Here is how the right-hand rule works. Start with the fingers of your right hand at the axis of rotation. Point your fingers along a line which goes from the axis of rotation to Hagan lo mismo que le está haciendo para que entiendan bien cómo funciona, ¿ya? where. Point your fingers along a line which goes from the axis of rotation to where the force acts on the object. Curl your fingers in the direction of the force, then stick out the thumb of your right hand. Your right thumb indicates the direction of the torque. In this particular case, that is out of the board, and out of the board is considered to be positive. Entonces, siempre ponen sus dedos en la dirección donde va R. ¿Ya? Entonces ponen los dedos en esta dirección, estos 4 dedos. Y luego buscan cerrar para llegar a la dirección de la fuerza que está yendo hacia abajo. Along a line which goes from the axis. Buscan cerrar esos dedos, ¿ya? Cerrar los dedos para llegar a esta dirección, llegar abajo. De esa manera tienen que colocar la mano derecha, ¿no? No la izquierda, derecha. Y el pulgar va a apuntar la dirección del torque. Y es parecido a lo que les había dicho, ¿no? Esta fuerza, ¿qué va a hacer? Va a hacer rotar de esta manera. Va a hacer rotar en sentido antihorario. Entonces, hago rotar mis dedos en sentido antihorario y mi pulgar está saliendo de la pizarra. ¿Ya? Regla de la mano derecha. Your right thumb indicates the direction of the torque. In this particular case, that is out of the board, and out of the board is considered to be positive. For this next example, I have only changed the direction of the force applied to the object. Billy, please determine the direction of the torque in this example. Okay, I start with the fingers of my right hand at the axis of rotation. Point my fingers toward where the force acts on the object and curl my fingers in the direction of the force and stick out my right thumb. My thumb is pointing this way, which corresponds to into the board, which must be negative, right? That is correct. This torque is into the board, which is negative. Into the board is considered to be negative because it is to the board, which is correct. This torque is... Fíjense, para usar la misma regla, la misma metodología, los dedos rectos
pero ahora tengo que cerrar hacia arriba, estamos forzados a mover la mano, ¿ya? A hacer rotar la mano, ¿ya? O movernos nosotros. No podemos hacerlo así simple. Y eso que nos obliga también que el pulgar esté entrando a la pizarra. Y por eso entrando a la pizarra es la dirección cuando estamos en este sistema, ¿ya? Cuando la fuerza va hacia arriba. Into the board, which is negative. Into the board is considered to be negative because it is opposite from out of the board, which is positive. Mr. P, Yes, Bobby? is this right-hand rule related to the right-hand rule for angular displacement and angular velocity? That is an interesting question. What do you all think? That force would create a torque which would cause the object to angularly accelerate in the same direction as the torque. Right, so the angular displacement of the object would be away from you or into the board, just like the torque. So they are related, right? Yes, that is a very nice observation. Let's do another example. Now the axis of rotation is on the left side of the object and the force is at an angle. Bobby, what is the direction of the torque now? Por si acaso, el pivote está acá ahora. El pivote está acá. Estamos empujando de una distancia más corta y la fuerza está ya en diagonal. Ya no es perpendicular. ¿Ok? Ya no es perpendicular. Okay, start with the fingers of my right hand, and at the axis of rotation, point my fingers toward where the force acts on the object, curl my fingers with the force, stick out the thumb of my right hand, which points into the board, which is negative. Right, because this torque causes the object to rotate in the negative direction. That makes sense. Correct. This torque is into the board and negative. All I have moved this time is the axis of rotation. Bo? Se movió el Fingers eje. of right hand at the axis of rotation. Point the fingers toward the force. Curl the fingers with the force, and your thumb sticks out from the board, so this is a positive torque. This next example has the same axis of rotation. From the board, so Fíjense, cuando cambiamos el eje, R cambia, ¿no? R siempre empieza del eje hasta donde aplicamos la fuerza. ¿Ya? Lo pueden hacer fácil como ellos o lo pueden como torcer su cuerpo como él, pero en todo caso llegar al mismo resultado. this is a positive torque. This next example has the same axis of rotation. However, I have moved where the force is located and rotated the force by 180 degrees. Billy? Fingers of my right hand start at the axis of rotation. I point my fingers toward where the force acts on the object and curl my fingers with the force and stick out my thumb. Hey, this torque is in the same direction as the last one, out of the board and positive. How can that be if the force is opposite the direction as the last example? This force is on the other side of the axis of rotation. And this Entonces acá lo que dicen es right hand rule gives the direction. que fíjense, así acá a la izquierda aplicamos esta fuerza, acá a la derecha la misma fuerza pero en sentido contrario. Y haciendo la regla de la mano derecha, ambos te dan la misma dirección, que es saliendo de la pizarra. Ahora, ¿por qué la misma dirección si son fuerzas en distintos sentidos? Y la respuesta es de que están en distintos sentidos, pero están colocadas en distintos lugares. La rotación que provoca esto es una rotación en sentido antihorario. La rotación que provoca este es una rotación en sentido también antihorario. Entonces es lógico que los torques se sumen y no se resten. ¿Ok? Que sean en la misma dirección. Direction of torque, not the direction of force. Right, that makes sense. Let's do one more. With the same axis of rotation, only now the force is on Acá presten atención. the left end of the object and to the Right, that makes sense. Let's do one more. With the same axis of rotation, only now the force is on the left end of the object and to the left. Bo? Okay, Fingers of the right hand start at the axis of rotation. Point toward where the force is on the object and curl your fingers in the direction of the force. This is not
work? Because the angle in the torque equation is 0, so the torque is 0. The 0 cannot have a direction. And that's right. Torque equals r, the position vector from the axis of rotation to where the force is applied, times the force causing the torque, times the sine of the angle between the r position vector and the force applied vector. And that angle is 0 in this case, and the sine of 0 is 0. Nice. That is correct. The direction of this torque is undefined because 0 does not have a direction. Therefore, the right-hand rule does not really give logical results when the torque is 0. Okay, now that we have learned how to use the right-hand rule to determine the direction of torque, sometimes my students get overzealous and try to use the right-hand rule to determine the directions of forces. Torque times the sine of... Ya. Esto acá es muy importante. Por favor, presta atención. Voy a repetir. Voy a explicar clarísimo, pero para los que no han seguido, repito en español. Acá tenemos una fuerza, ¿ya? La cual está totalmente horizontal acá, ¿ya? Si yo prolongo la línea de acción de la fuerza, esta F yo la puedo mover, un vector sabemos que lo podemos mover, yo lo muevo por acá y veo que pasa por el eje, por el pivote, ¿ya? Entonces, primero, lógicamente, simplemente, intuitivamente, analíticamente, vemos que esta fuerza no puede provocar una rotación. Acá hay un pivote que está fijo. Si yo jalo así, esto no se va a mover, va a estar quieto porque no puedo hacer rotar, ¿ya? No puedo hacer que esto rote con una fuerza así. Entonces, ¿cuál es el torque que provoca esto? 0. Intuitivamente, lógicamente, razonando, pueden llegar a esa conclusión, ¿ya? Ahora, matemáticamente, ¿cómo llegamos también a esa conclusión? Sabemos que el torque es RF por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo entre el brazo de palanca y la fuerza. El brazo de palanca va hacia la izquierda. La fuerza también va hacia la izquierda. ¿Cuál es el ángulo que hay entre ellos dos? 0 grados. Ambos son paralelos. Cuando colocamos seno de 0 acá, me va a dar todo 0. El torque que produce 0. Ahora, esto es muy importante, ¿ya? Esta fuerza yo la puedo mover. Y cuando yo la muevo, pasa por el origen. Lo voy a dibujar para que quiero estar seguro que todo el mundo entiende. Tengo acá la fuerza, ¿no ven? Ahí. Pero esta flecha la puedo mover donde yo quiera. ¿Ven lo que estoy rayando, verdad? En amarillo. Esta F lo puedo mover también acá. Simplemente no lo puedo alargar. No puedo cambiar la dirección, ¿ya? No puedo hacerlo más grande, no puedo rotarlo, pero sí puedo moverlo, trasladar. ¿Ven, verdad, lo que he dibujado? Chicos. Ok, gracias. Y cuando yo lo muevo, veo que la fuerza pasa por el pivote. Toda fuerza que pasa por el pivote no produce torque. El torque es 0, ¿ya? Esto lo vemos varias veces, por eso lo estoy repitiendo. Toda fuerza que pasa por el pivote, el torque vale 0. Otra manera de ver sería la siguiente. Sabemos que el torque es fuerza por el brazo de palanca, por B, por D, por lo que quieran llamarlo, por brazo de palanca. ¿Cuál es la distancia entre la fuerza y el eje? Es 0. Fíjense, si yo dibujara acá una fuerza acá un poquito alejada, acá habría un brazo de palanca, lo voy a hacerlo con azul, aquí habría un pequeño brazo de palanca, si estuviera un poco apartado, pero no está apartado, está exactamente acá, digamos, cuando la muevo. Entonces, ¿cuánto es la distancia entre donde aplico y el eje? Es 0. Entonces, F por 0 me va a dar 0. Otra manera de ver. Esta es una manera, esta es otra, por si acaso. No mezclen variables, es otro enfoque. Ya sea busco el enfoque del ángulo o ya sea lo muevo, lo traslado y veo cuál es el brazo de palanca. Y como la fuerza pasa por el pivote, no hay distancia entre la fuerza y el eje, entre la distancia o el brazo de palanca es 0. Como el brazo de palanca es 0, el torque es 0. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok,
Entonces, con esto espero que esté claro lo que es el torque y su dirección. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo vamos? 36. Tac, 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 tac.